El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel, la firma de Pedro Guajardo en tinta negra, era el único ruido que rompía el pesado silencio de la sala de estar. El documento de divorcio, un atestado formal del fracaso de una década, yacía entre él y la figura de la doctora Ana Luján, que lo miraba de reojo sin mover un músculo. La casa de diseño minimalista, con sus líneas rectas y su frialdad calculada, era el reflejo perfecto de su relación, impecable en apariencia, pero desprovista de calor. Pedro sintió la opresión de aquel ambiente, el peso de la invisibilidad que lo había llevado a tomar esa decisión. Su creatividad, otrora una fuente de alegría y propósito, había sido sofocada por la ambición de su esposa y la familia de ella. El anillo de bodas, un círculo de oro que él consideraba un estorbo, parecía quemarle el dedo. La frialdad de Ana, su incapacidad para conectarse emocionalmente, había transformado el amor que un día sintió en una resignación amarga. Él esperaba un conflicto, una discusión, pero el silencio de ella era su respuesta más cruel. Una fría aceptación que le confirmaba que la decisión era el único camino. Ana, la renombrada neurocirujana, la cirujana de hierro, ni siquiera miraba los papeles. Sus ojos, que en la sala de cirugía eran capaces de desentrañar los secretos más complejos del cerebro humano, estaban fijos en un punto distante. El control era su moneda de cambio, su armadura contra la vulnerabilidad. El divorcio de Pedro era solo una variable más en una ecuación de éxito que ella se negaba a dejar que se desequilibrara. Ella, que podía decidir sobre la vida y la muerte, no podía permitir que una emoción tan mundana como la tristeza la alcanzara. La fachada fría que había construido meticulosamente era su única forma de supervivencia. Sin embargo, el universo parecía tener otros planes. El tono de su celular, una melodía estridente que rompía la quietud, la sacó de su trance. Era el hospital. La voz al otro lado de la línea, urgente y formal, le pedía que fuera a su propio consultorio para una reunión. La urgencia en el tono, la formalidad en el trato, algo que ella, en su posición, nunca recibía, le provocó un escalofrío en la espalda. El diagnóstico de una enfermedad cerebral degenerativa rara y fatal, que ella, en su experiencia, reconoció inmediatamente como una sentencia de muerte, la golpeó como un rayo. El universo que ella, con su lógica, intentaba controlar, se derrumbó en un instante. De vuelta en casa, la mente de Ana era un campo de batalla. El diagnóstico, un diagnóstico que ella misma ya había dado a otros, la puso en el papel de paciente, de vulnerable. Intentaba aferrarse a la lógica, a la racionalidad, pero la voz del médico resonaba en su cabeza. Su primer instinto, un instinto de autoprotección, fue el de esconderse. Esconderse de todos, de su familia, de sus colegas, especialmente de Pedro, el hombre que estaba a punto de perder y para quien la debilidad era un signo de fracaso. Ella, la cirujana de hierro, no podía ser débil. Pedro, sin embargo, notó el cambio. La frialdad de Ana, antes un patrón predecible, ahora parecía tener una nueva capa. Notó la palidez de su rostro, el sutil temblor en sus manos, la mirada perdida que intentaba disimular. La vio tropezar en un escalón, un error de cálculo que ella jamás cometería. Él intentó abordarla, su preocupación disfrazada de un comentario casual. ¿Estás bien, Ana?, preguntó con voz suave. Ella, sin embargo, se esquivó. Perfectamente bien, Pedro. Estoy. ¿Qué crees que podría tener?, respondió, con la frialdad de siempre, una máscara que apretaba con aún más fuerza, intentando esconder la verdad de que su mundo se estaba desmoronando y que ella, la brillante cirujana, no podía hacer nada para impedirlo. El conflicto principal, el divorcio, fue momentáneamente olvidado. En su lugar, una nueva tensión se instaló, una tensión silenciosa,
y dolorosa. Pedro, frustrado con la resistencia de ella, pero con su instinto protector agudizado, comenzó a observarla de cerca. Notó la maqueta de uno de sus antiguos proyectos, un faro que ella había tirado del estante sin que él se diera cuenta. Una maqueta que simbolizaba la esperanza y la dirección, ahora rota en el suelo, como los fragmentos de su propia vida. La escena era un atisbo del caos que se había instalado en su interior. Ana, por su parte, intentaba mantener la rutina a toda costa, como si la estabilidad de su agenda pudiera alejar la inminencia de la muerte, pero los síntomas eran implacables. Las pequeñas fallas en la memoria, las pausas extrañas en sus discursos, la dificultad para concentrarse, todo la aterrorizaba. En un momento de alivio, un sutil flashback la alcanzó. La imagen de Pedro, joven e idealista, con sus ojos brillando mientras hablaba de arquitectura, en un viejo taller de carpintería. Aquel era el Pedro que ella amó, el Pedro que la hacía reír, el Pedro que la veía, no como la cirujana de hierro, sino como la Ana, vulnerable que ella enterró hace mucho tiempo. La memoria, fugaz y dolorosa, le hizo sentir una punzada de nostalgia por una vida que ella misma había destruido. El pedido de divorcio de Pedro se convertía para Ana en una confirmación de su pérdida. Ella lo había alejado, lo había transformado en un extraño en su propia casa. Se sentía culpable, pero la vergüenza de su enfermedad le impedía confesar. Ella, la cirujana que salvaba vidas, no podía salvar la suya propia. Pedro, en su despacho de 1900, arquitectura, un ambiente creativo y caótico que reflejaba su esencia, miró un dibujo de una casa sencilla, con grandes ventanas y un jardín. Un proyecto que él había diseñado para él y Ana, pero que nunca tuvo el valor de mostrarle. El dibujo era un símbolo de una vida que nunca tuvieron, una vida que él todavía deseaba en secreto, una vida que estaba a punto de buscar solo. Él, que estaba a punto de firmar su libertad, se veía atrapado en una nueva realidad. Una realidad en la que la mujer que amaba, incluso con el dolor de la distancia, estaba sufriendo en silencio. Su pasividad, antes una forma de protección, se volvía un peso insoportable. Sabía que no podía dejarla, no ahora. Necesitaba respuestas. Su lucha apenas comenzaba, no contra el divorcio, sino contra la inminencia de una pérdida que amenazaba con borrar todos los rastros de un amor que un día sintió y que secretamente aún sentía. La primera pista de su secreto, del trauma personal que ella reprimió toda su vida, estaba a punto de ser revelada. Revelación y reconciliación. La mirada de Pedro hacia los documentos de divorcio era diferente. Las palabras sentencia final, que antes representaban su libertad, ahora parecían un atestado de cobardía. La imagen de Ana llorando y los pequeños lapsos de memoria que él había observado pesaban sobre su conciencia. Él, que estaba a punto de alejarse, sintió su instinto protector, dormido durante años, reavivarse con una fuerza abrumadora. No firmaría esos papeles. En lugar de eso, decidió buscar respuestas. La siguió discretamente hasta el hospital. Desde lejos, la observó conversando con un colega, el doctor Marcos, un hombre que nunca le había gustado, pero que era el confidente de Ana en el trabajo. El rostro de ella estaba pálido y su mano temblaba mientras se apoyaba en la pared. La escena era un eco de aquella noche en su cocina. Él vio el desespero y el pánico en sus ojos y supo que la enfermedad era real. La distancia emocional que los separaba se derrumbó en un instante, dando lugar a una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pedro se acercó a Ana en su sala, con los papeles de divorcio en las manos. Ella lo miró, asustada, como si él fuera un fantasma de su pasado. Él puso los papeles en su mesa, tomó el anillo de divorcio de su dedo y lo colocó en la mesa a un lado. «No voy a firmar». «¿Qué te está pasando, Ana?».
preguntó su voz firme, pero con la ternura que ella reconoció y que por un instante la hizo vacilar. Ana, en un intento desesperado por mantener el control, intentó mentir, intentó defenderse, pero las palabras simplemente no salían de su boca. Se sentía humillada, expuesta. La vergüenza y el miedo, sentimientos que había reprimido toda su vida, la consumían. Su armadura de hierro, su fachada de cirujana inquebrantable, finalmente se derrumbó. Ella lloró, un llanto silencioso y doloroso, y la confesión, la verdad de la enfermedad degenerativa, llegó en medio de las lágrimas. Pedro, en lugar de retroceder, la abrazó. Un abrazo que ella, en su vida de control y frialdad, había evitado durante años. Un abrazo que, por un instante, la hizo sentirse segura. Él se convirtió en su confidente, su cuidador, su memoria externa. La ayudó a organizar sus notas, a recordar sus compromisos, a luchar contra el tiempo que parecía correr más rápido que nunca. La casa minimalista, antes fría, comenzó a llenarse de calor, de afecto, de una nueva vida que surgía de la inminencia de la muerte. Juntos revisitaban el pasado. Pedro la llevó a un viejo taller de carpintería, donde él había trabajado en sus primeros proyectos. La hizo tocar la madera, sentir la textura, recordar los detalles de un tiempo en el que sus sueños eran más importantes que sus carreras. Aquel lugar, que antes simbolizaba la pasión perdida de Pedro, ahora era el escenario de una profunda reconexión. En un momento de alivio, un sutil flashback la alcanzó. La imagen de un joven Pedro enseñándole a lijar una pieza de madera con la sonrisa amable que tanto amó. La memoria, fugaz pero real, le hizo sentir una punzada de nostalgia por una vida que ella había sacrificado. Ella miró a Pedro y, en uno de sus raros momentos de vulnerabilidad, dijo: «Me acuerdo de ti, de nosotros». Las palabras, sencillas y sinceras, fueron el primer puente que construyeron para reconectar sus corazones. Él la llevó a una pequeña galería de arte, un lugar que visitaban cuando eran novios. Las pinturas, los escultores, los artistas, todo allí parecía tener un nuevo significado. Conversaron durante horas, no sobre el divorcio, sino sobre la vida, el arte, la belleza que ellos, en su búsqueda del éxito, habían olvidado apreciar. El doctor Marcos, el colega de Ana, sin embargo, no veía la reaproximación con buenos ojos. Él, que secretamente la amaba, sentía celos de la intimidad que surgía entre la pareja. Intentó, sutilmente, aprovecharse de la situación, insinuando que la enfermedad de Ana era una carga que Pedro no sería capaz de aguantar, una insinuación que la hizo sentir avergonzada. La familia de Ana, por su parte, desaprobaba la reconciliación. Ellos, que habían construido la reputación de su hija sobre el éxito y el control, veían su vulnerabilidad como una debilidad. Querían que ella se tratara en los mejores hospitales del mundo, pero Pedro, con su ternura y su determinación, quería que ella viviera sus últimos momentos con dignidad y amor. El conflicto entre el mundo estéril del hospital y el mundo real de la vida se convirtió en el nuevo campo de batalla de Pedro. La caja de recuerdos, una caja que Ana guardaba en su armario, se convirtió en la herramienta de Pedro para ayudarla a retener sus memorias. La abrió y, con cada objeto, una nueva capa de su historia se revelaba. Un viejo mapa de un viaje que hicieron juntos, una foto de ellos en un antiguo taller, un boleto de un concierto de música al que él la había llevado. Cada objeto era un pedazo del rompecabezas de un amor que él había escondido y que ella había olvidado. En un momento de fragilidad, Ana encontró un dibujo, una maqueta de una casa con un jardín, la maqueta que Pedro había diseñado para ellos. La visión de la casa, de la vida que podrían haber tenido, la hizo llorar. Ella miró a Pedro y en un momento de lucidez dijo: «Pedro, te amo». Las palabras, un regalo raro y precioso,
fueron la confirmación de que su amor, a pesar de la distancia, aún estaba vivo. Su lucha no era solo contra la enfermedad, sino contra el tiempo, contra el olvido. Luchaban para preservar las memorias, para llenar las lagunas emocionales, para reconstruir una vida que ellos, en su búsqueda del éxito, habían dejado que se desmoronara. Su amor, que se revelaba en la inminencia de la pérdida, era un amor que curaba, que perdonaba, que unía dos almas que se habían perdido en sus propios mundos. El anillo de bodas, antes un símbolo de ostentación para Ana y de estorbo para Pedro, se convirtió en un símbolo de amor verdadero. Pedro se lo puso de nuevo en el dedo y ella lo aceptó, con las lágrimas corriendo por su rostro, un gesto de un nuevo compromiso, de un nuevo comienzo. El doctor Marcos, el colega de Ana, no desistió de sus intentos. Él, en un esfuerzo por separar a la pareja, intentó convencer a Ana de que se tratara en otro hospital, un hospital que él controlaba. Intentó manipular a la familia de ella, usar su enfermedad como pretexto para acercarse, pero Pedro, con su nueva voz y su nueva fuerza, lo confrontó. Ana no necesita un médico, necesita un marido, dijo. Su voz firme, la voz de un hombre que finalmente había recuperado el control de su vida. La salud de Ana se deterioró significativamente. Las lagunas de memoria se volvieron más frecuentes y ella comenzó a perderse en sus propios recuerdos. Su familia, asustada, intentó llevársela, pero Pedro, con la ayuda de un abogado, luchó por ella. Luchó por el derecho de Ana a tener dignidad, a tener el derecho de elegir su propia muerte. El conflicto entre la ciencia y la humanidad, entre el mundo frío del hospital y el mundo cálido del amor, se convirtió en el nuevo campo de batalla de Pedro. El clímax del segundo acto fue una gran crisis, en la que Ana, en un momento de confusión, confundió a Pedro con su hermano, un hermano que había perdido en la infancia y que era la verdadera razón de su búsqueda por la neurocirugía. La revelación del segundo secreto, del trauma personal que ella reprimió toda su vida, la hizo liberarse. El segundo secreto, la razón detrás de su matrimonio, también se reveló. Pedro, en realidad, se casó con ella para protegerla de un escándalo familiar, un escándalo que la destruiría. Se casó con ella por amor, por sacrificio, un amor que ella, en su búsqueda del éxito, había olvidado. La verdad que estaba escondida en una caja de secretos, finalmente salió a la luz. Su amor, que parecía haber muerto, renació en medio de la enfermedad, en medio de la inminencia de la muerte. Pedro, el arquitecto idealista, y Ana, la cirujana de hierro, se unieron para enfrentar al enemigo invisible, la enfermedad que amenazaba con borrar todos los rastros de su memoria y de su amor. Su lucha ya no era por la vida, sino por la dignidad, por el derecho a amar y ser amado en sus últimos momentos. La revelación del trauma de Ana y la verdad detrás de su matrimonio con Pedro lo cambiaron todo. El peso de la vergüenza y el miedo que ella cargó toda su vida fue sustituido por una dolorosa claridad y una aceptación que la liberó. Ya no era solo una neurocirujana en declive, era una mujer amada, protegida y comprendida por un hombre que sacrificó su propia felicidad por ella. La armadura, antes un símbolo de su fuerza, se convirtió en un recuerdo de su pasado distante. Pedro, por su parte, sintió una libertad que el divorcio jamás podría darle. El secreto que había guardado durante años, el motivo detrás de su matrimonio y de su pasividad protectora, finalmente salió a la luz. Ya no era el hombre frustrado y resignado. Era el hombre que eligió amar y proteger, un hombre con un propósito claro y una voz recuperada, luchando no por sí mismo, sino por la dignidad de la mujer que amó toda su vida. Confrontaron la realidad de la enfermedad. La lucha ya no era por la cura, sino por la dignidad.
Pedro usó su creatividad no para construir edificios, sino para proyectar una vida con dignidad para su esposa. Dibujó un plan, una rutina de vida que preservaba las memorias de Ana, una rutina que la hacía sentirse amada, segura y en paz. La maqueta de la casa con el jardín, el proyecto que había diseñado para ellos, se convirtió en el símbolo de su amor. La construyeron, no con ladrillos, sino con memorias. Él la llevaba al jardín para que ella pudiera oler las flores y la hacía escuchar las canciones que amaban, para que la melodía pudiera llenar las lagunas de su memoria. Se casaron de nuevo, esta vez por elección, por amor, por un compromiso que era más fuerte que la enfermedad y el tiempo. La ceremonia, sencilla e íntima, tuvo lugar en el jardín de la casa que construyeron con sus memorias. El anillo de bodas, antes un símbolo de ostentación y estorbo, se convirtió en un símbolo de amor verdadero y de un nuevo compromiso, de una promesa de amar y honrarse mutuamente hasta el final. La luz y la sombra de su historia se mezclaban en un escenario de esperanza. La iluminación fría y clínica del hospital, que representaba la vida pasada de Ana, fue sustituida por la luz cálida y natural del jardín, de su casa, que representaba su nueva vida, su aceptación de la emoción y la vulnerabilidad. La muerte, que antes era una enemiga, se convirtió en un recordatorio de la belleza de la vida, de la importancia de amar y de vivir plenamente. La familia de Ana, que había desaprobado la reconciliación, se rindió a la fuerza de su amor. Ellos, que habían juzgado la debilidad de Ana, ahora admiraban su valentía. Y el doctor Marcos, que había intentado aprovecharse de la situación, se alejó, avergonzado, dejando a la pareja en paz. Pedro, en su despacho de arquitectura, un ambiente creativo y caótico que ahora reflejaba su esencia, volvió a trabajar en sus proyectos, pero con un nuevo propósito. Ya no construía solo edificios, construía sueños, esperanza, vida, y su pasión y propósito, que había perdido, fueron redescubiertos en el proceso de amar y cuidar a la mujer que nunca dejó de amar. Ana, en sus últimos momentos, ya no era la cirujana de hierro, sino la Ana vulnerable y amada. Se acordaba del olor de las flores, del sonido de las canciones, del tacto de Pedro en sus manos. Sus memorias, que se desvanecían, eran reemplazadas por el amor que sentía por Pedro, un amor que era más fuerte que la enfermedad y el tiempo. La historia concluye con la celebración de la vida que construyeron. Aceptaron la belleza de la imperfección y la importancia de vivir y amar plenamente, incluso si el tiempo era limitado. Su historia, un amor que se reveló en la inminencia de la pérdida, se convirtió en su última y más hermosa obra. El último rastro de su memoria, un rastro de amor, fue el recuerdo de Pedro, su marido, su protector, su amor. El último sonido que escuchó fue la voz de él diciendo: «Te amo, Ana». Su amor, que se reveló en medio de la muerte, se volvió inmortal. La luz del sol se puso en el horizonte, iluminando el jardín de su casa. Un jardín que era un testimonio de su amor que parecía haber muerto, renació en medio de la enfermedad, en medio de la inminencia de la pérdida. El dibujo final de sus vidas, aunque incompleto, era una obra de arte, una historia de amor que se contaría para siempre. La historia termina con la imagen de Pedro, en su despacho de arquitectura, mirando el dibujo de la casa que construyeron con sus memorias. Él sonrió, una sonrisa de paz y de aceptación, y en un gesto de amor lo guardó como un tesoro, la prueba final del amor de su vida.